Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás, joven? Buenas tardes. Esperemos a sus compañeros que todavía no se conectan. Esperemos un ratito más. Bien, mientras se conectan sus compañeros, aprovecho para, aprovecho para indicarles que en esta semana les subí un cuestionario en la sección número 11. Entonces, revísenlo. Ahora, el cuestionario es sobre el mismo tema de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La diferencia es que en el primer cuestionario se refería directamente a los artículos y en el segundo cuestionario hay casos de estudio, ¿no? Casos inventados, no la mayoría. Entonces estos casos de aquí ustedes los pueden realizar. Las condiciones del cuestionario son iguales que las anteriores, es decir, ustedes pueden hacer el cuestionario las veces que ustedes crean necesario. El cuestionario consta de 10 casos que deben de revisar. Si lo repiten, que lo pueden repetir, eh, la, el cuestionario cogería la mejor nota y lo pueden repetir las veces que ustedes quieran. Las preguntas son o los casos, mejor dicho, son de tipo random. Es decir, que cuando ustedes lo repitan, muy probablemente no encuentren todas las mismas preguntas, sino que encuentren preguntas diferentes, ¿no? Entonces, ahí está en la sección 11. Bien, vamos comenzando, jóvenes. Si yo mal no recuerdo, déjenme revisar para estar seguro. La última vez ya acabamos la ley de acceso a la información pública y ahora nos corresponde entrar a una nueva unidad que tiene que ver con la ley de propiedad intelectual. Entonces, la ley de propiedad intelectual está
ley de aquí, ¿dónde ubico esto? Ya. Esta ley de aquí de propiedad intelectual es una ley con bastante artículos. Vamos a ver si los podemos terminar. Eso es lo malo, que tiene bastantes artículos, pero la parte buena es que aquí se involucran ya 3 capítulos, o sea, 3 unidades en las que tenemos que ver, como son las marcas y la de patentes, ¿no? Entonces, esto está embebido en la ley de propiedad intelectual. El número de capítulos, perdón, el número de artículos que vamos a encontrar aquí, ¿verdad? Son aproximadamente 300, casi 400, 300, o sea, es mucho. Por acá. 377 artículos de esta ley. Entonces, como ustedes verán, es un tema bastante extenso que esperemos que nosotros lo podamos culminar. Bien, entonces, ya para comenzar, vamos leyendo el primer artículo, que es el artículo número 1 de esta ley de propiedad intelectual, que dice lo siguiente. Ya, entonces dice, artículo 1. Ya, artículo 1 dice, el Estado reconoce, regula, garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. Entonces, como ustedes pueden ver, el Ecuador, ¿verdad?, reconoce los convenios internacionales que hay con respecto a este sentido de aquí. Bien, el tema de propiedad intelectual comprende lo siguiente: los derechos de autor y los derechos conexos, la propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, las invenciones, los dibujos y modelos industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, la información no divulgada y los secretos comerciales e industriales, las marcas de fábrica, de comercio, de servicios, los lemas comerciales, las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y cualquier otra creación intelectual que se destine al uso agrícola, industrial o comercial, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la propiedad industrial. Y de ahí también tenemos el tema de la obtención de vegetales, que nosotros no nos vamos a meter en ese tema, pero también está metido aquí. Realmente a mí también me llamó la atención el tema de los vegetales, ¿verdad?, que está metido en una ley de propiedad intelectual, pero más o menos de lo que entiendo del tema es que existen productos que solamente se producen aquí en Ecuador, y también existe lo que es la creación de nuevas especies, se podría decir, nuevas especies vegetales, las cuales se patentan. O sea, una vez que uno crea una nueva especie, entonces eso es patentado para que nadie más lo pueda realizar sin consentimiento. Bien, el artículo 2 habla de los derechos conferidos por esta ley, que se aplican por igual a las nacionales y extranjeros domiciliados o no en el Ecuador. Es decir, que en el Ecuador el derecho de propiedad intelectual es un derecho que se respeta, respetando, como lo dice en el artículo 1, los convenios internacionales, y también respetando las leyes de otros países que normalmente son similares a las que están en el Ecuador, ¿no? Entonces Ecuador es un representante, digamos, de los derechos de propiedad intelectual. O sea, sí se respetan aquí. Y no solamente aquí, sino también en el extranjero. Entonces eso es lo que nos decía el artículo número 2. Bien, el artículo número 3 habla de que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el IEPI, ¿verdad?, va a ser el organismo administrativo competente en propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales
que sobre esta materia deberán conocerse por la función judicial, ¿no? Entonces, en este caso, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el IEPI, va a ser el organismo que regule, ¿verdad?, esta ley, ¿no? Quien esté, digamos, atrás del cumplimiento de estas leyes. Bien, entonces, terminado el capítulo número 3, pasamos a un nuevo título, ¿verdad? A un nuevo libro que habla de los derechos de autor y los derechos conexos. Entonces, vamos viendo lo que dice el artículo número 4. El artículo número 4 dice que se reconocen y se garantizan los derechos de autor y los derechos de los demás titulares sobre sus obras. Entonces el Ecuador con este artículo indica que es muy respetuoso de los autores y sus obras, ¿no? Veamos el artículo 5. El artículo 5 indica que el derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones radiofónicas, cualquiera sea el país de origen de la obra, nacionalidad o domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de su publicación o divulgación, ¿no? Entonces, este artículo número 5 habla de lo que reconoce el país. Reconoce la autoría independientemente de qué se crea. Yo puedo crear una cosa muy fea, muy mala, pero igual soy el autor, ¿no? También la puedo crear aquí en el Ecuador o la puedo crear en el extranjero. También se reconoce eso allí. O sea, si la he creado fuera del país, también el Ecuador reconoce de que eso ocurrió fuera del país, ¿no? Entonces, artículo 5 es un artículo que de alguna manera universaliza este derecho tanto en Ecuador como en otros países. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está sometido a registro, depósito ni al cumplimiento de formalidad alguna. Es decir que si yo invento algo para que se reconozca que yo soy el autor, no es que yo tengo que registrarlo y decir, miren, regístralo para que yo sea el autor. No, basta con que yo sea el creador y yo ya soy el autor, ¿no? Obviamente sí hay una formalidad, pero lo que trata de decir el artículo es que no se renuncia o no se me gana el derecho de autor si es que yo no cumplo las formalidades del caso. Bien, el derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los demás derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes de los productores de fonogramas. El derecho conexo es un derecho de que permite, ¿verdad?, la explotación de las obras. Ahora, hay que entender una cosa, cuando esta ley se lanzó, realmente lo fuerte de esta ley y a lo que realmente se enfoca esta ley es en el defender los derechos de los autores, pero más que nada de los autores de obras musicales, ¿verdad? Así como literarias, pero más las musicales, porque los músicos de aquella época se sentían muy perjudicados por la piratería y por el incumplimiento de los derechos que ellos les adquieren, ¿no? Entonces, la mayoría de los músicos, pues realmente no tenían grandes ingresos porque no se podía hacer una carrera porque aquí todo era piratería en aquella época. Entonces, esta ley está muy enfocado, ¿verdad? Muy enfocado a lo que tiene que ver con la parte musical. Por eso ustedes van a ver que esta ley se inclina bastante a esa parte de ahí. Bien, el artículo 6 dice el derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con A, la propiedad de otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté incorporada la obra. B, los derechos de propiedad industrial que pueden existir sobre la obra. Y C, otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley, ¿no? Entonces eso es lo que dice el artículo número 6, el cual quiere decir que si yo tengo un derecho de autor, ¿verdad? Este derecho de autor no se pierde porque de repente mi obra esté escrita, por ejemplo, yo tengo una idea y mi idea es muy buena y como no tengo dónde escribirla, yo le digo, préstame el cuaderno de ustedes. Entonces ustedes me dan el cuaderno y yo pongo mi idea allí. Entonces ustedes dicen, esta idea es mía porque usaste mi cuaderno.
¿sí? Entonces eso no puede, no sucede así, ¿no? Yo soy el creador de la idea, por lo tanto yo soy el autor. Eso no significa que usted no sea dueño de su cuaderno, pero si yo puse mi idea en su cuaderno, eso no lo hace dueño de la idea. Eso es lo que quiere decir aquí, o sea que el derecho de autor no se transfiere, ¿verdad? Si uno utiliza otro medio que tiene otro tipo de derecho. También habla que los derechos aquí son acumulables. Y si, por ejemplo, yo hago una obra y esta obra la hago bajo una relación de dependencia con una empresa, eso no quita que yo deje de ser el autor. O sea, si yo hago un producto que lo va a utilizar una empresa porque me está pagando para hacer el producto, la empresa puede hacer uso del producto, pero yo no pierdo mis derechos de autor solamente por eso de ahí, ¿no? Entonces, a eso se refiere el artículo 6. Bien, ahora vamos a revisar el artículo 7. Para revisar el artículo 7, yo requiero que alguno de ustedes me ayude porque este de aquí es un artículo bastante extenso. Entonces, alguno de ustedes que le falte la participación en clase, lo invito a participar. Artículo 7, viejo ingeniero. Sí, artículo 7. Ok, para los efectos de este título, los términos señalados a continuación tendrán los siguientes significados. Autor, persona natural que realiza la creación intelectual. Artista, intérprete o ejecutante, persona que se representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. Ámbito doméstico, marco de las reuniones familiares realizadas en las casas de habitaciones que sirven como sede natural del hogar. Base de datos, compilación de obras hechas o datos en forma impresa en una unidad de almacenamiento de ordenador o en cualquier otra forma. Causa ambiente, persona natural o jurídica, pero no cualquier título ha adquirido derecho reconocido en el título. Colección conjuntos de cosas por lo común de una misma clase o género. Compilación, agrupación de un solo cuerpo científico o literario de las distintas leyes, noticias o materias. Copia o ejemplar, soporte material que contiene la obra o producto, incluyendo todo lo que se resulta en la fijación original como el que resulta en una acta de reproducción. Derechos conexos son los derechos económicos por comunicación pública que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productos de fonógrafas y organismos de radiodifusión. Distribución, puesta a disposición del público del origen o copia de la obra, mediante una venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma conocida o por conocerse, de transferencia de la propiedad, posesión o tendencia de dicha origen o copia. Divulgación. Divulgación, el acto de hacer accesible por primera vez la obra al público con el consentimiento del autor, con cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse. Editor, persona natural o jurídica, que mediante contrato escrito con el autor o su causa ambiente se obliga a asegurar la publicación y divulgación de la obra por su propia cuenta. Emisión, difusión o difusión a distancia de sonido, de imágenes o de ambos por cualquier medio o procedimiento, conocido por conocerse, con o sin la utilización de satélites, para su recepción por el público. Comprenden también la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite radiodifusor o de telecomunicación. Expresión de folclore, producción de elementos característicos del patrimonio cultural tradicional constituidas por el conjunto de obras literarias y artísticas creadas en el territorio nacional por autores no conocidos o que no se identifiquen, que se presuman nacionales del país, de su comunicación étnica y transmitan la generación de generación de manera que reflejen las expectativas artísticas o literarias tradicionales de una comunidad.
Ya, entonces a otra persona que nos ayude a continuar, otro voluntario. Voluntario que le falte participación en clase. Jóvenes, un voluntario que nos ayude a continuar leyendo los conceptos. Fonograma. Toda aplicación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos o de sus representaciones digitales. Las grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas. Grabaciones de fibra. Es temporal sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión realizada por un organismo o radiodifusión utilizando sus propios medios y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión. Licencia, autorización o permiso que concede el titular de los derechos o los usuarios de la obra u otra producción protegida para utilizarla de una forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. No transfiere la titularidad de los derechos. Ahora, toda creación intelectual original susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conducida o por conocerse. Obra no anónima, aquella en que no se menciona la identidad del autor por su voluntad. O obra audiovisual, toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, o sin sincronización, sonorización incorporada, que esté destinada accionalmente a ser mostrada a través de aparatos. No va a ser respondido. ¿Terminó ahora audiovisual? Sí, sí. Ya, lo que sucede es que su audio está un poco fuera, entonces no se entendió mucho, pero de todas maneras yo agradezco la colaboración. Entonces, no sé si otro compañero de ustedes que tenga de repente mejor audio nos puede seguir ayudando para que se escuche un poco mejor. Por ejemplo, aquí dice Ana Yancy Lavalle, de repente, si nos puede ayudar. Ya, profe, desde obra de arte aplicado. Sí. Obra de arte aplicado. Creación artística con funciones utilitarias o incorporadas en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial. Obra en colaboración. La creada conjuntamente por dos o más personas naturales. Obra colectiva. Es la creada por varios autores, por iniciativa y bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica, que la publica o divulga con su propio nombre y en la que no es posible identificar a los autores o individualizar sus aportes. Obra por encargo. Es el producto de un contrato para la realización de una obra determinada sin que medie entre el autor y quien la encomienda una relación entre el empleo o trabajo. Obra inédita, la que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o sus derechos habientes. Obra plástica,
o de bellas artes, creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y litografías. No quedan comprendidas en la definición a los efectos de la presente ley. Las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales. Obra póstuma. Además de las no publicadas en vida del autor, las que lo hubiesen sido durante si el mismo autor o a su fallecimiento las deja refundidas, adicionadas, anotadas o corregidas de manera que merezcan reputarse como obras nuevas. Organismo de radiodifusión. Persona natural o jurídica que decide las emisiones y que determina las condiciones de emisiones de radio o televisión. ¿Hasta ahí o más? Más. No se ve. Allá. Productor. Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de una obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador. Productor de fonogramas. Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos o sus representaciones digitales. Programa de ordenador, software. Toda sugerencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directas o indirectamente en un dispositivo de lectura automatizada, ordenador o aparato electrónico o similar con capacidad de procesar información para la realización de una función o tarea u obtención de un resultado determinado. Cualquiera que fuere su forma, fuera o fuese, fuera la forma de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica y los manuales de uso. Publicación, producción de ejemplares puestos al alcance del público, con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. Ya, déjenme ver si cuánto falta. Ya falta poquito. A ver, usted mismo termínalo porque ya falta poquito. Ya. Radiodifusión. Comunicación al público por transmisiones inalámbricas. La radiodifusión incluye realizada por un satélite desde la inyección de la señal, tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la transmisión, hasta que el programa contenido en la señal se ponga al alcance del público. Reproducción. Consiste en la fijación de la obra en cualquier medio o por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, incluyéndose su almacenamiento digital, temporal o definitivo, y la obtención de copias de todo aparte de ella. Retransmisión. Remisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente efectuada por difusión de signos, sonidos o imágenes, ya sea difusión inalámbrica o a través de cables, hilo, fibra óptica o cualquier otro procedimiento conocido o por conocerse. Titularidad. Calidad de la persona natural o jurídica de titular de los derechos reconocidos por el presente libro. Usos honrados. Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio a los intereses legítimos del autor. Videograma. Fijación de una obra audiovisual. ¿Más? No, hasta ahí. Muchísimas gracias.
Ya, entonces, no sé, jóvenes, si tienen alguna duda con respecto a todos estos conceptos que hemos visto. Todos estos conceptos tienen el propósito de dejar claro a qué se refieren cuando se mencionan en la ley, ¿no? Recuerden ustedes que una ley que es clara es una ley que no se presta a confusión. Entonces, por eso aquí están dejando en el artículo 7, están dejando claro todos los conceptos que se utilizan en esta ley para que no exista malas interpretaciones. Entonces, no sé si alguno les quedaron claros estos términos o hay alguno que no les quedó claro. Por ejemplo, aquí el término de base de datos no se refiere a la base de datos que nosotros conocemos como un repositorio digital para almacenar información, sino que aquí el término base de datos se refiere a una compilación, ¿verdad? En este caso de obras, ya sean que estén en un medio que permita el almacenamiento, que incluye el almacenamiento por ordenador, pero no solamente es el almacenamiento por ordenador, sino que puede ser cualquier otro medio de almacenamiento físico. Entonces, aquí el concepto de base de datos se le da, es un poco más extenso, ¿no? Bien, ese es un término. No sé si hay alguna cosa aquí que no les haya quedado clara con respecto a estos términos. Sí, me parece que aquí están bien claros los conceptos, pero de todas maneras ustedes deberían de revisarlos porque para que les queden un poquito más claros. Aquí, por ejemplo, algo que a mí me llamó la atención la primera vez que yo vi este artículo es que los programas de ordenador, ¿verdad? También son considerados como, o sea, tienen un autor, ¿verdad? Se reconoce la autoría de los lenguajes de programación, pero noten ustedes aquí que también los derechos de autor comprenden la documentación preparatoria, es decir, si ustedes tienen unos diagramas de flujo, ¿verdad? O unos pseudocódigos, eso también tienen derechos de autor. Y también tiene que ver con respecto a los diseños y la documentación técnica y los manuales de uso. Entonces, la documentación técnica y los manuales de uso, que uno pensaría que de repente eso no es tan importante, también están protegidos por los derechos de autor. Esas son una de las cosas que a mí personalmente me llamaron la atención. Bien, aquí tenemos el artículo 8. El artículo 8 habla de la protección de derechos de autor sobre todas las obras de ingenio en el ámbito literario, artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra, y su gozo o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el artículo número 8. Aquí habla de las obras que están protegidas. Entonces, antes de continuar, quisiera que copien, ¿verdad? Lo que es el artículo número 8. Cópienlo porque quiero hacer algo con esto de aquí. O si no, sáquenle una pequeña captura de pantalla con respecto al artículo número 8. Las personas que recién ingresaron también no se olviden, como siempre les digo, de dejar su nombre allí en el chat para registro de su asistencia, por si acaso. ¿Me confirman si ya copiaron allí el artículo número 8? ¿Ya lo tienen a la mano? ¿Sí? Yo igual se los acabo de copiar en el chat, por si acaso. ¿Me copiaron, jóvenes? Sí. Ya, entonces, miren lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahorita,
Yo allí ya lo leí el artículo número 8. Hay unas cosas a mí que me quedan claras, pero quiero yo que ustedes ahorita voy a crear un curso, perdón, voy a crear un grupo, de hecho, voy a crear dos grupos. Entonces, ahorita acabo de crear dos grupos. Quiero que ustedes ingresen al grupo y deliberen, ¿verdad? Sobre lo que trate de decir, o sea, o lo que ustedes entienden que dice el artículo número 8. Entonces, lo voy a dejar allí para que ustedes se metan en el grupo y ustedes allí debatan, ¿verdad? Sobre lo que quiere decir el artículo número 8 y yo en 2 minutos, 3 minutos ingreso, ¿verdad? Y de esa manera les doy examino a ver lo que ustedes han deliberado, ¿no? Ingresen allá al room, ¿verdad? Y yo ya los alcanzo, les voy a dar un momento para que deliberen y yo los alcanzo allá. Por ahí vi que me convocaron, entonces la idea es que ustedes examinen el artículo número 8, y entonces yo ya mismo regreso y les pregunto a ver qué es lo que les intenta decir el artículo número 8, o sea, cuál es el concepto o la indicación que está allí en el artículo número 8. ¿Sí? Profe, aquí le quería informar que estamos dos. Aquí estamos trabajando Figueroa Álava y Lavalle Olvera. Ya, pero aquí, Ajá. aquí están 6 integrantes están aquí en este grupito. Es que lo que pasa es que Aquí en la casa con aquí en la casa, él es mi esposo. Ya, Él ya. también estudia. Ya, pues entonces no se olviden de poner su nombre, pues aquí en el, Sí, sí, ya en el otro otro chat ya lo pusimos. pusimos en el chat, en el otro chat. ya, listo entonces. Entonces, trabajen y yo ya regreso, ¿ya? Ya, listo, jóvenes. Entonces, ya mismo me conecto mientras ustedes deliberan, examinen el artículo número 8 y llegan ustedes a un consenso de lo que quiere decir el artículo número 8. O sea, ¿cuál es el mensaje del artículo número 8? ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. O sea, tenemos que sacar como una idea principal sobre el artículo. Lo que ustedes entiendan que trata de decir el artículo, o sea, ¿qué es lo que enfatiza el artículo? El artículo dice que no son autores, que sí son autores, que, no sé, lo que entiendan del artículo, ¿no? De ese primer párrafo. Entonces yo ya regreso y ustedes me indican cuál es el concepto, o sea, qué es lo que quiere decir. Puede reenviar el artículo 8. Ya te lo paso. Ahí si quieren sáquenle una captura de pantalla, ¿verdad? Listo, ingeniero. Entonces yo los dejo un par de minutos para que deliberen y después me reintegro para ver cuál fue el concepto que sacaron.
Ya, los que acaban recién de ingresar, vayan a hacer las tareas con los grupos. Hay dos grupos, entonces, únanse a esos grupos y ahí entran a debate. Bien, estoy aquí afuera de los grupos, creé dos grupos, pero me ingresaron unos alumnos más, se me desbalanceó un poquito. Son grupos de 7 personas, de haber estado los 14 en un principio, hubiera hecho grupos de 4 personas, ¿no? En todo caso, estoy probando esta opción del breakout rooms, o sea, unos grupos donde ellos pueden debatir entre ellos, y suena interesante, ¿no? Ya lo probé en la tarde y aparentemente fue bastante bien. Unos minutos regreso a los rooms para preguntarles qué conceptos obtuvieron o entendieron del artículo 8. Ahí les envío un mensaje para que los alumnos se preparen a mi visita. Entonces les estoy dando unos minutos allí para que deliberen. Y bueno, ¿no? Vamos a ver qué resulta. Realmente lo que yo quisiera que ellos analicen, ¿verdad? Lo que yo quisiera que ellos analicen o que encuentren del artículo número 8 es que este artículo habla de que se reconoce como un derecho de autor, ¿verdad? El punto de que la obra esté expresada en cualquier medio. O sea, la obra puede estar expresada en cualquier medio y no solamente en cualquier medio, sino que aunque uno no sea dueño del objeto donde esté expresada la obra, uno sigue siendo el autor, o sea, no es irrenunciable. Y lo otro que quería que se dieran cuenta es de que no necesitan tener registrado formalmente la obra, ¿verdad? Para reconocer que esta obra es de la autoría de una persona. Es decir, yo la puedo tener en la mente o de repente la puedo escribir en una servilleta, ¿verdad? Y aún así esa obra sigue siendo de mi autoría, ¿sí? Entonces es lo que esperaría yo que ellos obtengan después del análisis del artículo número 8. El resto de lo que viene es la definición de lo que se conoce como cuáles pueden ser la obra, ¿no? Voy a proceder a ingresar porque ya queda poco tiempo, entonces ya les di la oportunidad de que deliberen. Vamos a entrar a los rooms. Voy a entrar a los rooms a ver qué sucede. Estos jóvenes, ¿cómo están? ¿Ya deliberaron sobre el artículo número 8? Jóvenes, ¿deliberaron del artículo número 8? Jóvenes del room número 1. Estábamos en eso, profe. Todavía no extraen un concepto.
No, todavía no. Ya, me voy al otro grupo, pero se nos está acabando el tiempo, entonces me imagino que no demoró mucho, entonces ya esperaría una respuesta de parte de ustedes, ¿ya? Ya, Entonces, pues, ya gracias. regreso. Ya, entonces vamos a ver el otro grupo, a ver si el otro grupo le fue mejor que al primero. Listo, jóvenes. Deliberaron ya del artículo número 8, ya me tienen un concepto. O sea, para ustedes, ¿qué entienden del artículo número 8? Bueno, estábamos hablando de que, o sea, sería en pocas palabras, el derecho de autor sería la protección de, como quien dice, de nuestro trabajo, de lo que nosotros realizamos, de, digamos, alguna aplicación que es con lo que trabajamos o algún documento que nosotros hayamos hecho. Esa sería la protección que tendríamos nosotros al, como quien dice, al derecho de autor, que alguien tome su producto, tome su documento, tome sus aplicaciones y se quiera hacer pasar como dueño. Entonces nosotros estaríamos basados bajo el artículo 8, que está, como quien dice, en la protección de nuestro derecho de autor. O sea, protege todo lo que nosotros realizamos. Ya, está más o menos su análisis, sí, sí está más o menos, pero hay otras cosas ahí que están embebidas, pero sí, básicamente es eso, aunque el artículo número 8 no los protege exclusivamente de eso, sino que hay otros artículos, pero sí, sí tiene que ver con el tema. Ya, entonces miren, yo me voy ahorita, voy a salir, voy a ir con el otro grupo y una vez que termine con el otro grupo, lo saco del chat, ¿no? Entonces, mientras tanto, mientras yo me voy a atender el otro grupo, lo voy a dejar aquí para que ustedes sigan tratando de repente otros temas, ¿verdad? Que sean de su interés, ¿no? En este caso yo salgo y después les cierro la sesión para que todos regresemos al chat general. Listo, ingeniero, listo. Entonces, voy saliendo. Listo, jóvenes. Ya deliberaron. Jóvenes. Deliberaron ya. Hay algo que ahí este compañero nos dijo, que es lo que creía. Hay tres literales, no tiene que ser violentada, tiene que Respetar. respetar que quieren, que quien cree dicha obra o autor, cada obra tiene que ser original. Ya. Ya, eso entonces es lo que Son ustedes las escribieron. este, Ya, entonces yo me voy a salir, les voy a dar un minuto más o menos para que se despidan y todo eso. Voy a salir y luego les va a llegar un mensajito donde ya voy a cerrar el room y nos vamos todos al chat general, ¿ya? Ahí les doy mi apreciación.
Ya, entonces, ya que estamos la mayoría aquí, entonces ahora les voy a decir mi apreciación. Más o menos estuvieron bien, ¿no? El segundo grupo, el grupo, mejor dicho, el grupo del RUM 1, ¿verdad? Como que tuvo una mejor visualización de el espíritu del artículo número 8, ¿sí? Entonces, lo que a mí me hubiera gustado que ustedes vean allí, con respecto al artículo número 8, ¿verdad? Es de que se protege el derecho de autor independientemente de la forma de expresión. Es decir, que si yo pongo mi obra, digamos que en un papel o una servilleta, o lo pongo en la pizarra, no por eso deja de ser mi obra. También, como ya les explicaba anteriormente, si yo mi obra la plasmo en algún medio que no sea mío, no por eso deja de ser mi obra. Entonces el artículo 8 defiende la autoría, ¿verdad? Independientemente del medio que ustedes utilicen para expresarla. Otra cosa importante del artículo número 8 es que el artículo número 8 acepta su autoría, ¿verdad? Independientemente si ustedes han hecho un registro formal de la misma, ¿no? Obviamente que sí existe un registro formal de la misma y es mejor registrarla porque si ustedes no lo registran tendrán que demostrar su autoría. Entonces, el gobierno del Ecuador, la legislación del Ecuador reconoce la autoría de ustedes en sus obras, pero tendrán que demostrar que es suya. O sea, si hay alguien que dice no, es mía, y ustedes dicen no, es mía, no hay manera que el gobierno pueda saber quién está diciendo la verdad, a no ser que muestre evidencia con respecto a eso de allí, ¿no? Ya, entonces básicamente eso es lo que yo hubiera querido que ustedes recojan del artículo número 8, que ustedes identifiquen de que eso es independiente de dónde se plasme y que también se reconoce su autoría independientemente si la han registrado o no. ¿Cuáles son las obras protegidas que se comprenden? Les voy a decir bastante rápido, en el minuto que tenemos, son libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, memoria, entre otras obras de similar naturaleza expresadas de cualquier forma, ¿verdad? Entonces, aquí son algunos de las obras que son reconocidas. En el caso de las obras como colecciones, como antologías, compilaciones, bases de datos y toda clase, por la selección o disposición de la materia que constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre los materiales dados. Es decir, si una persona realiza una colección de algo, la colección por sí ya es como otra obra, ¿no? Aunque la colección de obras individuales también tiene su propio derecho de autor. Algo así como que yo armo una colección, entonces yo soy reconocido por la colección. Pero si yo armo una colección de cuadros, ¿verdad? Soy reconocido por la colección de cuadros, pero cada cuadro tiene su propio autor. Chuzo, tenemos mucho más que abarcar y se nos fue el tiempo. Ya, entonces nos vamos a quedar aquí mismo en el artículo número 8 la próxima mañana. Mañana lo revisamos bien para terminar el tema de una manera más tranquila. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes. Por cierto, no sé si ustedes fueron los que me recomendaron que utilice los rooms. Ustedes fueron los que me dijeron de los rooms. No. Ya. ¿Y si han utilizado los rooms en otras clases? No, tampoco. Ah, bueno, sí, yo recién los comencé a utilizar desde hoy día y me parecieron muy buenos, ¿verdad? Porque les permite trabajar y no, aquí estamos todos en grupo y no podemos hablar todos al mismo tiempo, pero en los rooms sí se puede debatir un poco más.
Bueno, jóvenes, de mi parte, muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Yo me quedaré copiando el chat y después cerraré la sesión. Ustedes ya pueden ir a sus otras clases, ¿verdad? Para que no se atrasen, ¿no? De mi parte, muchas gracias. Muy buenas noches.